Se termina oficialmente la cuestionable, intensa, decepcionante, como le quieran poner. Pero se termina la era de Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre. Un placer estar con ustedes. Estamos de regreso después de una semana de ausencia, tanto de noticieros como del podcast. Así que me da gusto volver a verlos, a saludarlos. Tengo noticias que compartirles en el ramo de mi vida personal y privada. Lo dejaremos para el final del podcast por si no les interesa del todo saber por qué me ausenté. Si les interesa, al final sabrán por qué. Si no, hablemos primero de la NFL, de Rodgers. Estamos de regreso aquí en el podcast con mucho que analizar. Iremos poco a poco cubriendo los temas principales que hemos tenido en las últimas semanas. Rodgers, Matthew Stafford, Myles Garrett, Cooper Kupp, etiqueta de jugador franquicia, Scouting Combine. Hay demasiados temas porque recuerden que la NFL continúa durante el off-season y aquí en Hablemos de Fútbol seguimos con nuestro mantra de tener noticiero y podcast prácticamente todos los días, por lo menos entre semana. Así que hablemos del fin de la era de Rodgers con los Jets de Nueva York. El equipo anuncia que no seguirá con la franquicia. Lo hacen como para ver si hay algo de mercado. Déjenme decirles que absolutamente no. Rodgers va a ser cortado. No hay absolutamente un solo equipo que se interese en un intercambio por Aaron Rodgers. ¿Será cortado? Veremos todavía cómo lo quieren manejar los Jets. Tienen dos rutas. Comerse el dinero muerto este año y pagar $49 millones de dinero muerto en 2025, no aprovechar ese espacio salarial por estar pagando justamente el pecado que representó Rodgers para la organización, o pueden dividirlo 14 millones este año y 35 millones el próximo año, pero de que va a ser cortado Rodgers, va a ser cortado en los próximos días antes de que inicie el nuevo año de la NFL en la segunda semana del mes de marzo. Cobró 75 millones por jugar apenas 18 partidos con la franquicia de los Jets, incluyendo un partido en el que apenas jugó 4 snaps. Hablemos justamente del 2023, cuando se da este partido de semana 1 en contra de los Bills, en el que apenas tiene 4 snaps jugados. Se termina su temporada al romperse el tendón de Aquiles en una captura de quarterback en apenas la cuarta jugada ofensiva para los Jets ese año, con una recuperación casi milagrosa, intentando estar de vuelta para diciembre. Una recuperación que creo yo todavía se puede cuestionar si realmente se iba a lograr, si realmente era posible, si era realista o si fue solamente, como es muy típico de Rodgers últimamente, para estar en reflectores, en el foco de atención. Pero bueno, el tipo estuvo listo para entrenar en el mes de diciembre. Los Jets ya no estaban en la contienda de ninguna forma esa temporada, entonces Rodgers decide ya ni siquiera regresar a jugar, solamente entrenar y estar listo para el 2024. Tirando a la basura un año en el que los Jets por primera vez, según mi memoria, desde el 2009, que no hablábamos de ellos como uno de los mejores equipos de la conferencia americana, por lo menos en septiembre, por lo menos en agosto, en pretemporada, con esa expectativa de preguntarnos si eran contendientes al Super Bowl, por ejemplo. Eso no pasaba con los Jets, insisto, en casi 15 años. Llega Rodgers, lo provoca, dura 4 jugadas ofensivas, básicamente esa expectativa. Hablemos del 2024, la temporada que terminó recientemente, marca de 5-12 con Aaron Rodgers como su quarterback, con un nivel cuestionable por parte de todo el equipo, incluyendo también a Rodgers. Flashazos buenos, la mayor parte del tiempo malos momentos. Un 2024 que tuvo durante el off-season muchísima polémica con Rodgers, polémica incluso yo diría innecesaria, porque involucró un viaje a Egipto, vacaciones para el quarterback, perderse entrenamientos obligatorios para sus compañeros y que él recibió un cierto permiso especial por parte de la franquicia para irse a estos viajes espirituales de reencuentro consigo mismo, que no me caería por cierto mal uno en estos momentos, pero un poco de eso se prestó Rodgers para perderse esos entrenamientos obligatorios. El despido de su head coach muy temprano en la temporada, como es Robert Saleh. Las apariciones todos los martes en el show de Pat McAfee, que nos enteramos ahora con la nueva gerencia de los Jets que no les gustan esas apariciones, que estaban en desacuerdo con que estuviera todos los martes ahí dando de qué hablar su quarterback con Pat McAfee. Entonces, un 2024 que tuvo muchísimas bajas más que altas, que fue muy complicado durante el offseason y que fue tal vez todavía peor durante la temporada. Un equipo de Jets que además de invertir en Rodgers, invirtió en compañeros que Rodgers quería. Allen Lazard, Randall Cobb, Davante Adams,
su coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, para que estuviera feliz y contento Rodgers, pero que de todos modos no lograra absolutamente nada con la franquicia de Nueva York. Obvio, era imposible pronosticar la lesión en 2023. Es uno de los peores cambios recientes que hemos tenido en la NFL, uno de los peores cambios en la historia de los Jets de Nueva York, pero también yo diría uno de los what if, uno de los qué hubiera pasado de la historia reciente de la NFL. ¿Qué hubiera pasado si estuviera sano Rodgers en aquella temporada en la que recién llega, antes de que tuviéramos tantos problemas la temporada anterior, en 2023? ¿Qué hubiera pasado si estuviera sano en aquella campaña Rodgers, ¿no? ¿Qué hubiera sido de ese equipo de los Jets, del quarterback que ya tiene ahora 41 años, está por convertirse en agente libre y que tiene un currículum un poco impresionante en estas últimas 2 temporadas con los Jets de Nueva York? ¿Qué pasó en ese intercambio con los Packers? Jets recibió primera y quinta ronda y a Aaron Rodgers. Packers recibió primera, segunda, sexta y segunda ronda por parte de Nueva York. Además, los Packers de poderle descargar prácticamente el contrato completo de Rodgers, que fue probablemente el movimiento maravilla, el movimiento clave para la franquicia de los Packers. Recibir algo por el quarterback, pero sobre todo descargar esa mega extensión que recién le habían dado para que Jets fuera el que le pagara, insisto, 75 millones por apenas 18 partidos, por un récord de 5-12 y por 4 snaps jugados en una campaña regular. ¿Dónde verías tú a Rodgers? ¿Crees que Rodgers puede seguir jugando en la NFL con 41 años ya, con el nivel que mostró a un año de esa lesión tan grave que tuvo en el tendón de Aquiles? ¿Qué opinas tú del caso de Rodgers? Te leo en comentarios. Y creo que si genera cierto interés el tema del quarterback, podemos hacer nuestro típico 5 destinos para Rodgers ahora que se convierta en agente libre. Así que si lo quieres también, coméntamelo aquí abajito o también en nuestras redes sociales. Ahora sí, ¿por qué me desaparecí una semana? Si eres fan de NFL y no de Hablemos de Fútbol, puedes dar clic, salirte del episodio del podcast. Si quieres saber un poco de por qué me desaparecí, va la historia. Coincidió con que regresando del Super Bowl no pude regresar el día lunes como me suele gustar, o sea, un día inmediatamente después de que termine el partido me regresé hasta el día martes de Nueva Orleans por medio de Houston y de Houston a Guadalajara. Tuve 2 vuelos. Llegué a Guadalajara el día martes y por coincidencias del destino, por un viaje que tenía desde hace varios meses, una despedida de soltero de un amigo, me iban ni siquiera 24 horas después a Seattle. Me iba a Seattle a una despedida de soltero de un amigo, a conocer la ciudad. No conocía Seattle, pude ir a Lumen Field, por cierto. Y también la idea principal era conocer Seattle, pero también ir a esquiar. Entonces, llego el martes a Guadalajara, me dan unas cuantas horas como para poder adelantar algunos videos, noticiero, podcast y demás. Porque el miércoles me voy de viaje otra vez, me voy de miércoles hasta el día lunes. Pude dejar unas cosas programadas, la mayoría de las cosas no pude hacerlas porque también tenía trabajo atrasado de otros pendientes, así que me voy el miércoles a Seattle con mis amigos a poder esquiar. Durante mi estancia en The Summit, que es una montaña muy cercana a Seattle, como a 1 hora de Seattle, estoy esquiando, todo muy bien, me la pasé súper bien, un viaje increíble de amigos. Me esguincé la rodilla, amigos, me esguincé la rodilla. Ahorita estoy con hielo, con medicamento, con una rodillera, con un bastón incluso para poder caminar mejor, así que me lastimo la rodilla estando en el viaje en Seattle. Yo de todos modos ya estaba ahí, ya había pagado, una experiencia increíble, yo seguí esquiando, probablemente me lesioné más de lo que pude haber estado en un principio. Quise frenar con un esquí, con el esquí izquierdo quise frenar como hacia afuera, mi cuerpo fue hacia afuera, mi rodilla fue hacia adentro y escuché que algo tronó y dije, no, mi rodilla. No me sentí tan mal, por eso pude seguir esquiando durante 2 días más incluso. Pero bueno, al final de cuentas llego a Guadalajara, finalmente el día lunes ya por la tarde-noche. El martes voy a trabajar, no alcancé ya ese día, por ejemplo, a publicar ningún tipo de noticiero ni de podcast. El martes me siento muy mal, voy al hospital incluso para que me empiecen a realizar pruebas de qué tenía en la rodilla. Afortunadamente me hicieron las pruebas típicas en el campo que le hacen a los jugadores, no tenía nada de ligamentos. Ok, ligamentos están bien, afortunadamente, gracias a Dios, y solamente fue el esguince de rodilla. El tema es que me la pasé un rato en el hospital, me entra después un bajón anímico porque creo que no lo había mencionado en el podcast, tal vez sí, tal vez no estoy muy seguro. Desde diciembre me había inscrito al medio maratón de la ciudad de Guadalajara, México, el 23 de febrero, o sea, este domingo. Entonces me dicen que tienes un esguince de rodilla, estarás fuera varias semanas.
no vas a correr el domingo, me entra el bajón anímico porque llevaba 3 meses preparando mi primer medio maratón, me dolió un montón, me agüité, estoy triste, estoy muy triste, sí quería correrlo. Entonces tampoco me dieron ánimos para hacer noticiero ni podcast un día más. Y por eso es que estamos aquí finalmente grabándolo en día miércoles para poder publicar el día jueves. Esos han sido mis últimos días. Sí estoy triste, afortunadamente no tengo nada grave, voy a estar bien de la rodilla, supongo que un par de semanas de reposo total, poco a poco después un poquito de rehabilitación, fortalecer, yo espero por ahí estar volviendo a correr dentro de 2 meses y medio y ya poder preparar otro medio maratón en el que sí pueda correr. Lo peor es que yo sabía que las 2 semanas anteriores a mi medio maratón era una pésima idea cubrir un Super Bowl que involucra caminar 20,000 pasos al día y después luego irme a esquiar con el riesgo de lesión que involucra el esquiar en una montaña bastante empinada, bastante peligrosa. Yo sabía que iba a salir algo mal, que había unas chances muy altas y ahora estoy en la lista de reserva de lesionados con la probabilidad de regresar esta misma campaña, o sea, este mismo año, y ahora sí poder correr un maldito medio maratón. Así que, amigos, eso es lo que les puedo adelantar y platicar de mi vida personal y por qué nos tomamos un break medio de urgencia, medio forzado de lo que es el noticiero del podcast. Les puedo decir que tengo el compromiso total de seguir con Hablemos de Fútbol. Se vienen un montón de videos, un montón de noticiero, de podcast, de análisis y también, sobre todo, durante el off-season, ya saben, directos. Tengo mucha más chance en el off-season de hacer directos, ya sea de preguntas y respuestas, jugando Madden, jugando College Football, a diferencia de durante la campaña, que tengo 0 tiempo. Y ahora que tampoco puedo ni correr ni ir al gimnasio, pues tengo todavía más tiempo como para poder hacer directos en los próximos días. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces el podcast de regreso donde hablemos de fútbol. No olviden suscribirse y también seguirnos en nuestras redes sociales. Este es el podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.